El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:16, saludos cordiales, buenos días con todos y todas quienes ya se enlazan a nuestra sintonía. Y todes. A través de la señal abierta de Majestad FM, estamos también en internet, estamos en Santo Domingo a través de la televisión, nuestro canal Majestad Televisión, canal 3 de TVNet, estamos en el Facebook Live a través de la fanpage de A Primera Hora y de Majestad FM. Saludos con todos que nos sintonizan aquí en el Ecuador y obviamente a los ecuatorianos que residen fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra patria, que tienen la gentileza de sintonizar este espacio de noticias y obviamente pues compartir con nosotros las noticias, nuestra opinión, nuestras entrevistas con las cuales procuramos justamente conocer los diversos temas de la vida de nuestro país, ¿no? Voy a repetirles la lista de invitados porque hay gente que Claro que sí. llegó tarde y que no escuchó el... Vamos, abriremos con el segmento científico el día de hoy. El doctor Pedro Merino, coordinador del Laboratorio de Cálculo Científico y Supercomputación de la Escuela Politécnica Nacional, nos va a hablar sobre la terapia de la hipertermia como tratamiento para el cáncer. El doctor Fausto Jarrín, jurista, abogado, quien patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa, nos hablará sobre la inminente finalización de las audiencias esta semana del caso Sobornos 2012-2016. Hay expectativa por las reformas electorales que también serán inminentes. Va a haber una serie de cambios en el Código de la Democracia de cara a las elecciones presidenciales de 2021. Estará con nosotros el doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y el doctor Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, también estará con nosotros. Tendrá la gentileza del funcionario de conversar en A Primera Hora sobre los temas de la coyuntura nacional. Ahí tiene usted la agenda, ¿no? Variadita. Sí. No hay margen para la queja. No hay margen para la queja, señores y señoras. No hay margen para la queja. De ley hay quejas. Ah, De ley hay quejas. ¿sí o no? Es que siempre hay invitados que te resultan o que te caen más y mejor que otros. Sí, Entonces ahí siempre va a haber como resistencia y en cambio aplausos para otros porque de eso se trata, No, ¿no? En de eso mismo es democracia. esto. Así mismo es esto. Así es esto en democracia, no hay que escuchar Sí. a todas las voces, todas. Antes de empezar con nuestra tertulia, permítame, con tertulia y ojalá que esté en sintonía, enviar un saludo a la directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador, a la doctora Patricia Hidalgo. Ayer coincidimos con ella en el desarrollo del Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, un espacio, digamos, para conocer algunos temas asociados, estrategias en esa rama, la comunicación política. Quiero saludar las palabras de la docente, que además ha sido oyente de este espacio de noticias, todo el afecto y el cariño para ella, que siempre tiene la bondad, pues, de interactuar con nosotros y de escuchar este espacio, querido contertulio. Sí, yo ayer decía en Twitter que nosotros tenemos esa posibilidad y esa capacidad de presumir de nuestra audiencia. Hay gente del nivel intelectual, ético y moral de la doctora Pati Hidalgo, a quien nosotros le guardamos un profundo respeto y admiración, de contar con su, no solo con su audiencia, sino también con su amistad. Sí, por supuesto. Porque son colegas de profesión, ella también es comunicadora, pero además es docente universitaria, que siempre nos honra con su audiencia. Así que le enviamos un fuerte abrazo y le agradecemos muchísimo por esas muestras de consideración para los contertulios. Somos dos humildes periodistas, comunicadores y periodistas. Que ¿Cómo nos... decía el Gonzalo Ponce? Sí. ¿Cómo era que decía? Artesanos de la comunicación. Debe ser. Alguna cosa así era que decía en su época de secretario de Sí, comunicación. pues, así mismo es. Gonzalo Ponce, que también estuvo hace algunos días de aquí con nosotros hablando sobre la película que está próxima a estrenarse, que habla de la muerte y todas las consecuencias que se llevaron a eso, ¿no? Del mariscal de Ayacucho. Sí, pues bueno. Antonio Saludos, Jesús. gracias. Varios temas para comentar, aprovechemos el tiempo. Nueva polémica, dimos lectura a la nota del portal Primicias, que tiene que ver con la difusión de un video, un material audiovisual ayer en redes sociales, a través del cual hay unas expresiones del presidente de la CONAIE, Jaime Vargas. Espero que lo hayan visto, porque lo vimos, lo escuchamos, que lo hayan visto para que tengan su valoración. Digamos, otra vez,
Y esto habrá que preguntarle a Juan Sebastián Roldán el día de hoy, porque está claro que, a mí me queda claro al menos, que hay una ruptura, no sé si definitiva, porque creo que no todo en la vida es definitivo, pero a esta hora y luego del acuerdo inicial del domingo 13 de octubre y luego de esa semana posterior a la finalización de las movilizaciones de octubre, esa semana en la cual hubo un par de acercamientos entre el gobierno y la CONAIE, a mí me queda claro que hoy ese acercamiento no va más, que la dirigencia de la CONAIE no está cerca del diálogo con el gobierno, y eso se devela obviamente, o uno colige de las expresiones del presidente de la CONAIE. Las expresiones de Jaime Vargas, creo que hay que leerlas en diversos contextos, y hay que hacer una valoración de cada una de las cosas que ha dicho, y no quedarnos solamente con la palabra o el término descomedido, que creo que alguna gente se ha escandalizado de aquello, y yo suscribo plenamente lo que tú escribiste ayer con Tertulio en el Twitter. Respecto a que hoy nos escandalizamos por determinadas expresiones, a mí me parece que fueron expresiones peyorativas, a mí. Pero si lo vamos a cuestionar a Vargas, cuestionemos también a otros dirigentes que han tenido expresiones descomedidas a lo largo del tiempo, y que, por ejemplo, cuando se han expresado de esa manera, han sido festejados inclusive por los colegas periodistas. Perdóname, pero es así. Yo creo que a las cosas hay que valorarlas para tener un ápice de coherencia, hay que valorarlas y medirlas con la misma vara. O sea, tú no puedes festejar el uso de términos peyorativos de un personaje y cuestionar cuando se trata de otro personaje que tal vez no te cae bien. Y no te cae bien tal vez por la posición que asumió durante los hechos de octubre. Pero más allá de eso, y más allá del término peyorativo, insisto, cada quien valorará la utilización de determinadas palabras, de determinados insultos, cada quien valorará aquello. Yo voy más allá, y para mí este es un nuevo ingrediente que hemos venido señalando a lo largo de estos días con Tertulio, un nuevo ingrediente que ratifica que no hay, lamentablemente, un propósito de las partes de bajar las tensiones, de deponer actitudes, de sentarse en serio en la mesa del diálogo, de negociar de verdad, porque al final del día, entre el gobierno y la CONAIE está el país, pues, con Tertulio. Estamos los ciudadanos. Y me parece que no se está pensando en aquello, me parece que hoy inclusive las declaraciones de lado y lado no son tinosas, de ninguna forma no son tinosas y no abonan a la paz del país. Así que yo sugiero a la audiencia respetuosamente, no se queden solamente en el insulto. El insulto es un elemento que ustedes podrán cuestionarlo o podrán aplaudirlo. Hay gente que lo festeja, hay gente que lo cuestiona. Yo voy más allá. Yo sí lamento que no haya un punto intermedio que permita más o menos visualizar en el horizonte un acercamiento para ceder totalmente posiciones y encontrar puntos de coincidencia. En efecto, sí, creo que detrás de aquel insulto exabrupto que pudo haber tenido Jaime Vargas, hay, digamos, una postura. Yo no sé también si a ratos como que se sobredimensiona lo que dice Vargas. Me da también esa impresión. Sí, por eso te digo. De que cada vez que el dirigente indígena comenta algo, dice algo, ya sea en una entrevista radial formal, en donde hay una grabación formal, etcétera, o en estas intervenciones que son grabadas a través de un teléfono celular, son sobredimensionadas precisamente por la importancia o la relevancia que cobró Vargas a partir de las manifestaciones de octubre. Yo creo que la dirigencia indígena y el movimiento indígena en general son un actor importante dentro de la sociedad, pero creo que no tiene, como tú bien señalas, que circunscribirse el debate a girar únicamente en torno a esos particulares. Creo que hay que avanzar, creo que hay que mirar más allá de las narices. Siempre ese es un precepto y un criterio que lo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo, sobre todo desde que se profundizó la crisis. Creo que tanto la clase política como la clase dirigencial de las organizaciones sociales, el movimiento indígena, los sindicatos, los políticos en general, tienen que empezar a ver el país más allá de su metro cuadrado, tienen que empezar a salir de la burbuja en la que se desarrollan en su cotidianidad y pensar que hay 17 millones de habitantes para los cuales tienen que proyectar sus ideas, sus propuestas, etcétera, ¿no?
Creo que también, y coincido con lo que tú señalabas, algo que mencionaba el día de ayer, siempre también dependerá de quién dice el insulto, Claro. cuán bien o mal te caiga y hacia quién va dirigido el Sí, insulto. por supuesto. Claro, porque por supuesto. a propósito de ese tuit que yo publicaba ayer, alguien me decía, claro, pero tal persona lo hacía con salsa. O sea, si salsa tú les amas o chispa tú les amas a la vulgaridad y la vulgaridad te parece gracioso, está bien y yo respeto, también hay formas y formas de hacer humor, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el humor del teatro acá en Quito, me encanta, por ejemplo, el humor que maneja el Christoph Baumann, o la Montserrat Astudillo, o las Marujas, ¿no? Pero a ti no te gusta el humor que manejan en el teatro Costeño, específicamente el guayaquileño. personaje que hace la vecina, ¿no es cierto? Por ejemplo. Pero esas vulgaridades a mucha gente le Le parecen gustan. muy, muy Le gustan. graciosas. Me gusta. Le parecen muy graciosas, ¿no? Entonces, si ese insulto tú lo matizas porque tiene salsa, el actor político que Claro. lo menciona, entonces estamos fregados, ¿no? Porque Entonces el insulto le sale bonito. hay que pedirle a Vargas entonces que antes de decir hijos de tal y cual, se mande un chiste previo. Entonces ahí sí vamos a digerir el adobe porque lo dijo No creo, con salsa. y no creo que vamos a digerir, No, aunque no lo es diga, cierto, aunque porque ya Vargas hay tiene un una carga y un sesgo. estigma. Claro, ya hay un sesgo, ya hay un estigma que no lo tienen otros dirigentes indígenas. Así es. Ya, pero este es un nuevo episodio, otra vez, un nuevo episodio que demuestra que somos intolerantes, que somos racistas, que somos elitistas, que no nos gusta porque resulta que el que lo dijo fue el indio tal, el malcriado, el pero no es que sé hay, qué. Pero es que hay algo más, Ya, con Tertulio. que A hay ver, que llevarla a Guayaquil a que le caigan en fila A ver. india, como dijo alguien ayer. a ver, O yo sea, por me Dios. voy a quedar con dos declaraciones que hemos tenido en el transcurso de esta semana. La una de Andrés Mideros y la otra de Carlos Rabascal. Los dos coincidían en algo. ¿Qué nos decían ellos dos? A ver, a propósito de el tema macroeconómico y de cómo se está posicionando el discurso de las necesidades económicas que tiene el país. ¿Qué nos dijeron Mideros y Rabascal? Nos dijeron Señores, muchas olvidémonos de las cifras por un momento. Sí, vamos al rostro humano. Y olvidémonos de la macroeconomía, del déficit y no sé qué, y empecemos a hablar de la gente, del desempleo, de la salud, de la educación, de la seguridad, de las necesidades más urgentes que tienen los ciudadanos. Eso nos dijeron Andrés Mideros el lunes y nos lo dijo ayer Carlos Rabascal. Yo me quedo con eso. Pero ¿qué estamos haciendo? Entonces sale en una declaración ante su comunidad el señor Vargas, dice lo que dice y nos ponemos a hablar de eso. O sea, tan básico es nuestra agenda de análisis que nos centramos ponemos en a hablar Claro. de hijos de tales y cuales. Así es. Así de básica es nuestra agenda. Así es. Y no estamos hablando de cómo está cada día creciendo el desempleo, de cómo las tasas de inseguridad crecen. Ya nos hemos olvidado de la crisis carcelaria, ya nos hemos olvidado de que salieron 400 médicos que formaban parte de un convenio en materia de salud y no sabemos a cuántas personas, ciudadanos, etcétera, han dejado de atender y cuántas de esas personas necesitan de un médico especialista en determinada área. No, estamos hablando de que Vargas les dijo a los del gobierno que son hijos de tales y cuales. Así es. Esa es la agenda que nos imponen determinados medios, que nos impone a ratos del gobierno y que también forma parte de eso la dirigencia indígena. Pues sí, de acuerdo, de acuerdo. Seguimos hablando de tonterías, de banalidades, seguimos hablando de cosas fatuas, vacías. Los señores indígenas ya no han hablado del tema del subsidio. Ahí también hay un error por parte de la dirigencia indígena. No han vuelto a hablar del tema del subsidio. No le han puesto un poco más de seriedad a su propuesta económica, que yo digo, hay algunos aspectos de esa propuesta económica que a mí me parecen, digamos, impracticables. Impracticables, totalmente impracticables. Pero propusieron, está ahí para el debate público. A mí me parece impracticables, habrá gente que esté de acuerdo. Pero digo, no hablamos de eso. Y el año se termina. Hoy la Asamblea Nacional esta tarde debatirá la proforma presupuestaria. Di lectura a una nota del Telégrafo sobre ese tema. El informe de la Comisión de Desarrollo Económico, y me parece que es destacable algunos aspectos incorporados, o son destacables algunos aspectos incorporados en el documento, da cuenta justamente o advierte algunos elementos sobre los cuales el gobierno tiene que aclarar. El tema de los 2.000 millones de dólares, por ejemplo, de la monetización, porque así le llaman, monetización, utilizan este eufemismo para referirse justamente a la venta de activos del Estado, o a la concesión, o a la delegación de la administración, llámele como usted quiera. Ya.
Pero lo que se pretende es que coexiste el sector privado en la administración de sectores que pertenecen al Estado ecuatoriano. Sobre esto le llaman monetización. La Comisión de Desarrollo Económico le pide al Ejecutivo precisiones sobre esa monetización. Y creo que es pertinente que se pida esas precisiones al Ejecutivo, porque este año se había incorporado dentro del presupuesto, que además, y bien nos recordaban nuestros invitados en estos últimos días, y refrescamos la memoria de nuestra audiencia, el año pasado, el presupuesto que está siendo ejecutado hoy, el del 2019, no fue aprobado por la Asamblea Nacional, sino que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley luego de que se cumplieron los plazos constitucionales en la legislatura, según un pronunciamiento del Parlamento. Eso no es un dato menor, no es un dato menor. Eso da cuenta de que políticamente el gobierno ya venía complicado desde hace rato. No es un dato menor. Claro. Dentro de ese... y que no logró consensos en ese momento, no lo logró, lo cual se vuelve a ver reflejado el día de hoy, y que te demuestra también que aquel acuerdo legislativo de mayo de este año era un acuerdo legislativo coyuntural basado en intereses particulares. Y que tendrá dos pruebas en estos días. Hoy, el trámite de la proforma presupuestaria, yo no tengo dudas que la Asamblea no aprobará la proforma presupuestaria, sino que la va a observar, y con esas observaciones le devolverá al Ejecutivo para que el Ejecutivo las analice, las procese, tiene un plazo de 10 días me parece, determine si son viables o si insiste en su propuesta original. La Asamblea, debo comentarles, oyentes, amigos, televidentes, la Asamblea no tiene chance de negar la proforma. Y está bien. Imagínense ustedes que la Asamblea le niegue el presupuesto al Estado, al gobierno central. Eso sí ya sería la cereza en el pastel, ¿no? Porque aparte de que... Está bien que no, la Asamblea no tenga esa capacidad, ¿no? El proyecto económico urgente, que en este caso ocurra lo mismo con el presupuesto, es como, y ahora, ahí sí, ¿qué hacemos, no? ¿Para dónde agarramos? Está bien que no tenga capacidad constitucional ni legal de negar el presupuesto, pero sí tiene la capacidad constitucional y legal de observarlo, ni siquiera modificarlo. Pero sí puede hacer sugerencias en cuanto a montos, etcétera, etcétera. Porque, en cambio, eso sí debería ser debatido en algún momento. Creo que nos fuimos al otro extremo. En la Constitución del 98, me parece, sí se establecía... No, voy más atrás, a la Constitución anterior a la de Sangolquí. Cuando, por ejemplo, los diputados manejaban partidas extra presupuestarias y el Congreso Nacional sí tenía la chance de modificar ingresos y egresos en la composición de la proforma. Por eso quiero comentarles que la comisión más apetecida del Congreso Nacional en su momento era la Comisión Legislativa de Presupuesto. Más que la de Asuntos Manavitas. No, más que la de Asuntos Manavitas, más que la de Asuntos Amazónicos, qué sé yo, porque habían comisiones de ese tipo en el Congreso Nacional. ¿Ya? Hasta que en el año, tampoco se acuerda la gente. Hasta que en el año 97 se descubre esta famosa red de corrupción liderada por Peñaranda. Por Luis Peñaranda, que fue, digamos, detenido, sentenciado, y en la cual se vieron incorporados allí dentro de la investigación, me parece que 17 diputados, algunos de los cuales fueron detenidos y perdieron sus cargos. La Constitución del 98 eliminó la posibilidad de que los diputados manejen recursos públicos, potestad privativa del Estado central, pero me parece que no le restaba todavía el margen para que los legisladores en la Comisión de Presupuesto puedan, obviamente, modificar ingresos y egresos. O sea, si tienes 100 en la parte de defensa y tienes 1 en la parte de derechos humanos, le dejas a defensa en 50 y le pones más recursos a derechos humanos y distribuyes educación, qué sé yo. Esa posibilidad sí tenía el Congreso Nacional. Entiendo que hoy ya no hay esa posibilidad, porque la Constitución del 2008 blindó el manejo de la proforma presupuestaria y le dio este poder al Ejecutivo. Entonces, creo que eso sí podría ser debatido en algún momento, porque el rol de los legisladores respecto de la proforma presupuestaria es un rol muy tangencial, muy tangencial. Al final del día, va a haber un presupuesto, lo apruebe o no lo apruebe la Asamblea, lo acepte o no acepte las observaciones del Ejecutivo, va a haber un presupuesto. Prueba de ello es que el año pasado entró el presupuesto conforme lo envió el Ejecutivo por el Ministerio de la Ley. Lo que sí tienen que hacer es que ese presupuesto esté totalmente apegado a la realidad. Claro. Porque ya ves lo que pasó el año anterior, que el gobierno tenía previsto obtener $1,000 millones, que no es una cantidad cualquiera, por efecto de las denominadas monetizaciones, y finalmente nunca se obtuvo ni medio centavo, ese es el y tema. esos $1,000 millones también vinieron a abonar a que tengas hoy un déficit más abultado.
Pero ese fue un déficit autofabricado. Ya, porque ¿qué se monetizó este año? Nada. Nada, nada. Este año no se monetizó nada. Y entiendo que hubo anuncios del 2017 que finalmente no se concretaron. Uno de ellos, la venta de uno de los 2 aviones presidenciales. Que a mí siempre me pareció ese un anuncio netamente político, sí, pero eso, a ver, pero es un monto que sirve para satisfacer a determinado segmento de la sociedad, que dice, no, hay que vender, ¿cómo es posible que tenga el presidente ¿Cuánto un cuestan avión? esos aviones? ¿20 millones? No tengo idea. O sea, te darán 20 ahora porque ya no son nuevos, ¿no? Pero es para satisfacer un segmento de la sociedad que te dice, ahí está el ejemplo de austeridad, y por ahí no viene la austeridad. La austeridad no viene por ahí. La austeridad debe estar matizada por otros elementos, no por la venta del avión. Que digo, es plata que te ingresa una vez y para de contar. Una vez y para de contar. No es que te va ingresando siempre. Pero ves, a ver, con respecto al tema de la austeridad, y ahí hay sectores políticos ubicados más en la centro derecha que siempre fueron críticos de la política económica del gobierno anterior. Y también, digamos, de los 2 primeros años, año y medio de este gobierno. Que el tema de la austeridad lo ataban de inmediato con el excesivo gasto público. Y el excesivo gasto público en el gobierno de Moreno no ha sido la inversión. Porque dime tú en qué ha invertido este gobierno. Grandes obras no hay. No sé. O sea, lo que ha habido es una serie de anuncios. Inversión pública no hay. Inversión pública nula. Entonces, lo que la gente de estos sectores de la centro derecha ha cuestionado, el excesivo gasto público, sueldos. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Despedir gente. No, se llama optimización. Optimizar. Entonces, optimizamos, para usar los eufemismos, optimizamos el aparato estatal. Eso significa echar a la calle la nueva ola. a la gente. Entonces, ha sacado como a 25, 30 mil funcionarios públicos, ¿no es cierto? Eso implica que tienes que liquidar a esos funcionarios públicos. ¿Qué nos decía en estos mismos micrófonos el economista Carlos de la Torre? Que él les había dicho, señores, liquidar a tal cantidad de gente va a resultar peor todavía que mantenerlos con sus salarios mensuales. Porque van a tener que desembolsar miles de millones de dólares en liquidación. Pero una sola vez tienes que hacer ese desembolso. En el caso de una liquidación. Pero te va a resultar peor, el economista de la Torre decía, sí, yo me acuerdo. Te va a resultar peor en la coyuntura actual. De acuerdo, pero lo que yo te digo es que la liquidación la desembolsas una vez. Ya. El sueldo lo pagas cada mes. Ajá. Pero incluso pagándoles cada mes, el impacto no era como sí termina siendo el tema de la liquidación. Pero vámonos más allá del tema del pago de las liquidaciones con Tertulio. Estos 25,000, 30,000 funcionarios que pierden su trabajo es gente que, como ayer te decía Carlos Rabascal, te aporta la deja de consumir, pues, deja de pagar impuestos, deja de aportar y de cotizar en la seguridad social, no puede deja pagar de comprar su préstamo hipotecario, no puede pagar su préstamo quirografario. Entonces pensemos en todas las consecuencias posteriores. Es que en eso no se ha pensado. En eso no se ha pensado. O sea, es esa gente que deja de consumir y la economía no se dinamiza. O sea, eso es lo que lamentablemente no se entiende. Hay que despedir a la gente. Hay que despedir a la gente. Eso es lo que te dicen. Ok. Hay un plan de despidos, hay un plan real, que es lo que yo he planteado en algunas ocasiones. Yo en lo personal siento que no. En lo personal siento que no hay un esquema, digamos, pensado, meditado, trabajado, reflexionado, planificado, para generar desvinculaciones dentro de esto que denominan la optimización del tamaño del Estado. Tú acabas de señalar algo que nosotros hemos mencionado en varias ocasiones. Esta gente que se queda sin trabajo deja de contribuir al desarrollo de la economía. Es gente que pasa al desempleo, es gente que para parar la olla trata de hacer malabares, es gente que tiene trabajos ocasionales, lo que denominamos en el argot popular las chauchas en la sierra o los cachuelos en la costa. Y empiezas a cachulear o empiezas a tener una chaucha que no es pues una plata que te ingresa mensualmente y no es un dinero de forma constante lo que recibes. O sea, eso es lo que está pasando en el país. Claro, entonces ves, por ejemplo, tanto que nos hablaban de la crisis que les tenía pendientes, que les preocupaba de la seguridad social. Yo me imagino que el impacto que debe tener ahora mismo la seguridad... Y ahora nadie habla de eso. No. Nadie habla de eso. Pero a mí sí me encantaría saber qué
¿Qué dirían, por ejemplo, estudios actuariales con respecto de la reducción de ingresos que está teniendo el IES por los despidos del... Y ojo, que no solo es sector público con tertulio, No, sector privado, porque en el pues. sector privado también hay recortes y las empresas están echando a la gente a la calle. Sí, Entonces, pero hay también otro elemento, ¿no? Para las empresas no hay certidumbre. No hay certidumbre. así es. Ya, no sabes con qué marco tributario vas a trabajar el próximo año todavía. No sabes. Se anunció en mayo un acuerdo para una reforma laboral que nunca llegó a la Asamblea. Este No año sabes ya no va a cuáles van a ser llegar. las reglas para Ya. contratar. Y si llega este O para año, despedir. ya no será tramitada este año. Ya. O sea, no le diste certidumbre, no le diste herramientas al sector privado. Más allá de que yo sí soy crítico de algunas posturas de ciertos empresarios y de ciertos dirigentes empresariales, porque como yo decía hace algún tiempo, desde que yo me acuerdo, siempre los dirigentes de las cámaras de la producción critican la situación y siempre consideran que les va mal, siempre, desde que yo me acuerdo, Pero, digamos, en esta ocasión, yo no he visto certidumbre. No sabes las reglas del juego que se van a aplicar. ¿Cómo planificas? Y esto lo dije hace, me parece, unos 3 meses con Tertulio, tú recordarás, y probablemente algunos de los que nos siguen desde hace tiempo, recordarán que yo lo mencioné. ¿Cómo empresas pueden planificar su presupuesto del año siguiente si no sabes o no tienes claridad sobre los temas tributarios y los temas laborales? ¿Cómo sabes si vas o no a contratar gente? ¿Cómo sabes si vas a poder contratar gente con las mismas reglas del juego o con otras reglas del juego? Entonces no le das certidumbre al sector empresarial. Y eso que está pasando el día de hoy. En fin, hoy tendremos el debate de la proforma. Debo comentarles que en la Comisión de Régimen Económico hay un avance, a diferencia de lo que pasó con el proyecto anterior, sobre el cual yo sí sentí que deliberadamente se perdió mucho tiempo. Para el caso de este proyecto tributario de 50 artículos, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea está trabajando con mucha más prolijidad. Se esperaría que hoy se apruebe el informe para primer debate y es probable que el viernes el Pleno de la Asamblea sea convocado para el primer debate de la reforma tributaria, la denominada Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria, sobre la cual también hay unas discusiones, porque al final del día hay algunos aspectos sobre los cuales lamentablemente nos meten la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Habrá que evaluar, por ejemplo, determinadas cuestiones sobre las cuales justamente nos va a tocar pagar más. O sea, habrá por unas ejemplo, que se justifican, otras que no. me imagino yo que habrá gente que, hablando del tema de los planes de celulares, por ejemplo, opte por pasar del pospago al prepago. Sí, sí. Yo no tengo duda que así será, para evitar el incremento por una nueva tributación. Eso hará la gente, ¿no? Opciones la gente va a tener. Una de esas es dejar de consumir, ¿no? Que ese es el efecto inmediato de cuando te suben los precios o de cuando te suben los impuestos. Sí. Ese es el efecto directo, ¿no? Exactamente. dejas Oye, de consumir. una pregunta que me llega, me dicen, ¿la proforma tiene ingresos por la eliminación del subsidio de los combustibles? Nos dicen que sí. Ayer la abogada Iñaga Ya. nos ratificó que en la proforma El tema se fijaba un nuevo valor del extra. del galón de gasolina De la- extra. Ya, yo pregunto, esto que Ya tú fue acabas de socializado. decir, ¿ya fue socializado? Claro. Nos han dicho los ecuatorianos que desde, no sé, pues, desde el 1 de enero, desde el 1 de enero, la gasolina extra nos va a costar más. O sea, ya fue socializado. $2.05 me parece que está en la proforma. Pero sí me encantaría, este tipo de cosas hay que socializarlas. Hay que decirle a la gente, para que tú te prepares. O sea, no puede ser posible que de un día para otro te enteres, o solamente con base en el rumor. $2.04. A ver, verás. Esta nota, es más, la dimos lectura a nosotros el pasado 18 de noviembre. Es del colega Sebas Angulo, buen amigo. Sí, ayer estaba bien crítico, ya voy a comentar por qué estaba crítico el Sebas. $2.04, dice, es el precio de la extra en la proforma. Una gasolina extra más cara para el próximo año. Esa es la estimación que hace el gobierno en caso de que se retire el subsidio, según el justificativo de la proforma del Presupuesto General del Estado. La proforma 2020 comenzó a discutirse en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional el pasado viernes 15 de noviembre y se espera que en el informe para único debate
esté listo para este viernes 22. Bueno, esta nota es del 18. Sí, ¿no? claro. El galón de la gasolina extra costaría $2.04. Actualmente su costo es de $1.85. Tras retirar el decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles para uso automotriz, tras las protestas de octubre que duraron 11 días. Te suben 19 centavos en el caso de la extra. A ver, voy a volver a decir lo que dije en octubre, que no me voy a desdecir y me imagino que tú tampoco. Está bien debatir el tema de los subsidios. Está bien. Sí, yo soy de los que cree que el subsidio tiene que ir a los que más necesitan. Pero eso lo que a mí no me básico. cuadra, a mí lo que no me cuadra es que estos temas no sean socializados con el país. Eso es lo que no me cuadra. Ya, que ocurra algo como lo que pasó y que fue el detonante de octubre, que de un momento a otro aparece un decreto ejecutivo en donde se eliminó el subsidio a la gasolina extra y el diésel y los precios se dispararon. Lo cual ni siquiera había sido debatido con los gremios. Eso a mí no me cuadra. A los que les agarró de sorpresa, ¿no? Eso a mí no me cuadra, por ejemplo. Ajá. Ahora, esto, por ejemplo, sobre esto, me parece a mí que en el discurso oficial no hay, digamos, mayor información sobre si dentro de la planificación presupuestaria del próximo año solo habrá el incremento una vez, o será que se va a manejar algo similar a lo que pasa con la super. La super cada mes te varía el valor. Hacia Porque arriba está o hacia liberalizado abajo. el... Te varía. Ya. ¿Va a pasar lo mismo con la extra? ¿O cuál va a ser el mecanismo? ¿Qué va a pasar con el diésel? ¿Para todos se va a mantener así? O sea, sobre esto no se ha hablado. Y estos son los temas que le interesa a la gente. Veamos qué pasó hoy en la Asamblea, a propósito del debate de la Proforma. El señor Andrés Estrella, que está en sintonía, él siempre tan crítico, doctor, qué gusto. Dice, se viene el paquetazo y la escasez de gasolina en diciembre. Es que ese es el otro efecto, ¿no? Digo, qué difícil, ¿no? A veces cuando hay un anuncio enseguida viene la especulación. Entonces hay gente que se guarda, ya, y aprovecha la especulación. De eso tenemos un montón de ejemplos en el Ecuador, cuando se trata de medidas económicas. Y más allá de las medidas económicas, yo te decía, ayer el Sebas Angulo, colega del Expreso, estaba muy crítico, y yo suscribo la criticidad del colega. Criticidad matizada por la venta de humo. Y yo ayer decía en el Twitter, amigos y amigas, traslado lo que decía... ¿Te topaste con el Sebas de la Asamblea? No lo vi. Leí un tweet de Sebastián. Si la venta de humo en este país pagara impuestos, yo estoy convencido con Tertulio, y seguramente muchos de ustedes, amigos oyentes y televidentes, si la venta de humo en este país pagara impuestos, créanme, habría recursos suficientes y hasta sobrantes para cerrar la brecha fiscal. Es impresionante cómo se vende humo en este país. Y ayer asistimos a un nuevo episodio de venta de humo que lamentablemente, en algunos casos, contó con cobertura mediática, pero la cobertura mediática se quedó solamente en eso y no se buscó, digamos, la contrastación de semejante anuncio. Diario La Hora, el día de hoy, publica la nota que a su vez difundió la Agencia Internacional de Noticias EFE. El empresario estadounidense Robert Wagner, presidente de la firma Albion Limited, ha propuesto al mandatario del Ecuador, Lenín Moreno, realizar una compra de bonos de deuda del Estado por $13.500 millones. Ojo, me espeló de cochino, $13.500 millones. Casi es el 50% No, del... la tercera parte de la proforma, del presupuesto, me parece. Sí, con un 35-40%. $13.500 millones. Bajo el requerimiento de invertir en campos petroleros y proyectos de energía verde. El 13% del PIB. Así lo expresó el propio empresario en un video y una carta dirigida al presidente ecuatoriano, documentos dados a conocer ayer por el activista político conservador Fernando Valde en una comparecencia en Quito. Ahora ya es conservador. Así le dice la agencia EFE. Así le publica Diario La Hora, que a su vez reproduce la nota de EFE. Porque era militante de la Revolución Ciudadana y se tomaba fotos con Chávez. Y de Sociedad Patriótica. Pero primero apareció en fotos con Chávez y con Correa. Primero era Alianza País y luego de Sociedad Patriótica. En la cinta, Wagner expresa su interés en apoyar las necesidades financieras, energéticas, de salud y educativas del Ecuador y detalla su propuesta que incluye 2 medios. El primero de ellos es colocar $10.000 millones en bonos verdes mediante banqueros de inversión y la posibilidad de entregar en pocos meses al país $8.5 mil millones en efectivo. $8.500 millones en efectivo. ¿Qué tal? Para ello, agrega, las partidas se canalizarán a través de un consorcio de bancos integrado por firmas como Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, entre otros.
El segundo término sugiere al país de inversión de otros 5.000 millones de dólares adicionales en varios proyectos. Estos incluyen la reparación del campo petrolífero Petroamazonas, bloque 43, la expansión de otros campos petroleros, un hospital, una universidad técnica y varias instalaciones para generar energía limpia a partir de desechos municipales, a fin de preservar el medio ambiente, indica Wagner en un clip. Añade que la propuesta ha sido remitida en un correo electrónico al titular de la cartera de finanzas, Richard Martínez, en el que se describe cuál será la transacción de fondos en caso que el Ejecutivo respalde este tipo de inversiones. ¿Cuál es el nombre del señor Wagner? Deme un segundo. Robert Wagner. Para buscarla en la guía telefónica, a ver si me quiere regalar. Presidente de la firma Albion Limited. ¿Qué le parece con Tertulio? A ver, deme su opinión. Deme su opinión. ¿Ah? Dios mío, en un país en el que necesitas certezas y que necesitas certidumbre, precisamente, sales con este tipo de anuncios, ¿no? Ayer, y voy a citar, ayer incluso le puse un like, Al banquero. a don Fidel Egas Grijalva. Así vi. Tenía que darle like. Así vi. Ya, porque Fidel Egas. ¿Limaste asperezas? Ya. No limadas perezas, pero digo, ayer había que darle like, ¿no? Sí. Ayer Fidel Egas publicó fake news, refiriéndose a esta noticia, que además la postearon medios como la Agencia F, el portal La República. Pero él usó un adjetivo. Sí, espérate, en uno puso fake news, y en otro, que estoy buscando Uno que dijo, habla sobre estafas. acá está. Parece que no entendemos los ceros a la derecha. Esa oferta es otra estafa, dijo Fidel Egas ayer. ¿Ah? Y sobre esto he leído también a otras personas Te pregunto. que señalaban que esto es una venta de humo. Ya. ¿Quién está involucrado ahí? ¿Quién fue el que invitó a la rueda de prensa? Sí. El señor Fernando Balda. Ya. ¿No será que lo del secuestro también es otra estafa? No sé. Ah, usando las palabras que usa Egas. Me parece una barbaridad. A mí me parece una ¿Y barbaridad. la venta de humo? A mí me parece una barbaridad. De verdad, Pero una es, barbaridad. Pero es interesante por lo menos que se muestren así, ¿no? Balda, que es gran amigo de Santiago Cuesta también, ¿no? La venta de humo. Santiago Cuesta que dijo que ya un día se encontró con un mexicano. inversionista El para mexicano. construir una refinería. El mexicano. Claro. Qué loco, por Dios. O sea, ¿cómo A ver, manejas, cómo pretendes manejar un Es que país así? de verdad, es que ese es el punto. O sea, vamos a lo de fondo. Vamos a lo de fondo. O sea, date cuenta cuánto le tomó. A ver, yo no voy a decir es bueno o es malo. Para mí, siempre el FMI va a tener, así como determinados actores y un segmento político tiene un estigma para otro, para mí el FMI es uno de esos organismos internacionales que tiene un estigma. Lo que está pasando en la Argentina y lo que está pasando en Ecuador es la marca del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿cuánto le tomó al gobierno de Moreno y a Richard Martínez? Vayan ustedes y sean ustedes quienes digan si Martínez es bueno o mal ministro. Pero ¿cuánto le tomó buscar mecanismos formales de crédito para el país que le puedan conceder exactamente eso, un crédito? Claro. ¿Cuánto tiempo te toma buscar un organismo y los mecanismos formales y legales para obtener un crédito? No es tan sencillo como que, me encontré con un... Ya, dime una cosa, y bien que traes a colación eso porque me parece totalmente pertinente la comparación. ¿Cuántos son los recursos comprometidos a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que tiene el Estado ecuatoriano en este momento y que fue anunciado en febrero? ¿Cuántos? Con el FMI O sea, en total, son 10.200. 10.200. Ajá. ¿En cuánto tiempo? En 3 años. 3 años. En 3 años. ¿Y no te entrega los 10.000 millones de dólares el FMI? Pues en O sea, 3 años. Martínez se fue para ver si es que le dan 250. Ya. Ahora. Que debían haber, el Fondo Monetario debió haber entregado en septiembre. Que no lo hizo porque el fondo considera que Ecuador no ha cumplido con los compromisos adquiridos en el documento que fue suscrito con el Estado ecuatoriano. O sea, el directorio del FMI no lo ha avalado, pero son 250 millones. Mi punto es, a partir de acuerdo con el fondo, hay compromisos de desembolsos internacionales a 3 años por 10.000 millones de dólares. De esos, el Fondo Monetario te da 4.000 millones de dólares, 4.000 y pico de millones, creo que son 4.200 millones de dólares. Y los otros 6.000 millones son compromisos adquiridos con los otros multilaterales a partir justamente de la certidumbre que consideran estos multilaterales te genera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 3 años. Pero más allá, y yo recojo también tus palabras,
nos guste o no nos guste. El acuerdo con el fondo, hay un documento entre el Estado ecuatoriano y un organismo internacional. Que es lo mismo que pasaba durante el gobierno de Correa con China, a través de la banca pública china. Mi punto es, eso es formal. No discutamos el fondo, vamos a la forma. Aquí hay una formalidad. ¿Te guste o no? Se suscribió un acuerdo con el fondo, hay un documento firmado, hay compromisos, etcétera. Formal. Aquí hay un anuncio que además es canalizado a través de un actor político que entiendo yo tiene la intención de ser candidato presidencial en 2021, que además ha empezado recorridos por el país en su propósito de buscar adeptos para presentarse como candidato presidencial. Yo pregunto, porque se mostró un video donde el señor Wagner habla, según recogen las notas de prensa, habla sobre estos compromisos de inversión. Yo pregunto, ¿el señor Wagner se acercó ya al presidente Moreno? ¿Dialogó con el presidente de la República? ¿Le hizo una propuesta seria para invertir 13.500 millones de dólares en el Estado ecuatoriano? O sea, ese es mi punto. ¿Por qué este anuncio? Vamos a hablar de la importancia de la inversión de 3.500 millones de dólares. Ya espectacular, 13.500 millones de dólares. ¿No les parece a ustedes que este anuncio debió haber sido canalizado a través del Ejecutivo y no a través de un actor político? Un actor político que además quiere ser candidato presidencial en 2021. O sea, por Dios. Yo creo que ahí deberíamos analizar en su conjunto, y voy a hacer mías muchas de las palabras que nos envían nuestros oyentes. También activos, ¿eh? En la transmisión del Facebook. Porque yo creo que detrás de esto también está un tema que, digamos, no es patrimonio únicamente de los periodistas, y eso es algo que contigo conversamos el otro día. El de la credibilidad. Y ayer que escuchábamos precisamente en la cumbre política, ¿qué decía el primer expositor con tertulio? Antonio Solá. ¿Qué decía él sobre el tema de la credibilidad? O sea, un político que no tiene credibilidad, mejor dedíquese a otra actividad. Yo creo que con este tipo de exposiciones públicas, lo que hace este señor es poner cada vez más en debate precisamente eso, su credibilidad. Es un anuncio que por el monto llama muchísimo la atención, pero si ponemos los pies en la tierra, que eso es algo que nosotros sí hacemos, y que, digo, viendo los mensajes que a diario recibimos nosotros de nuestros oyentes, y yo sí, nuevamente vuelvo a repetir lo que dije hace un momento hablando de la doctora Patricia Hidalgo, que nosotros en particular sí nos preciamos de tener una audiencia muy buena, porque hay mucha criticidad, hay mucho criterio, hay muchísimo pensamiento propio y crítico de nuestra audiencia. Ellos en los mensajes se cuestionan la credibilidad, dicen, ¿será de creerle? ¿Será de creerle? Yo suscribo plenamente sus palabras, pero no hablemos solamente de este tema, hablemos también de todas las ejecutorias que ha tenido este actor político. ¿Será de creerle? Sigo preguntando yo. Hay casos judiciales y hay gente que ha sido juzgada por denuncias presentadas por este sujeto. Yo insisto, ¿será de creerle? Íntegramente, porque si tú mientes en una cosa, probablemente vas a mentir en otras. Y yo creo que el país, dentro de esa necesidad de certezas y de certidumbre que tiene, está hoy más que nunca comprometido en eso. ¿Sabes por qué? Porque estamos ya llegando a un momento de etapa de definiciones de materia electoral. Y es obvio lo que tú dijiste, Balda es un actor político que tengo entendido tiene aspiraciones a ser candidato. No sé si es que va a haber alguna organización política que se arriesgue a proponerlo precisamente como candidato. Pero este país ya en serio necesita mayores certezas, necesitamos políticos que sean más serios, más consistentes. No podemos seguir así de tumbo en tumbo, vendiendo humo, no podemos con el... A ver, el populismo per se no creo que sea malo, porque acá se ha querido decir que el populismo de izquierda que busca generar beneficios para la gente, pagar la deuda social, que no sé qué, eso es populismo. También hay otros tipos de populismo. Claro, también hay populismo de derecha, también ¿no? hay populismo de derecha. Por supuesto. También lo de Macri en la Argentina es populismo de derecha. Aquí también tuvimos populistas de derecha,
multimillonario que andaba cargado sacos de avena y de harina en su lomo entregando a la gente. Eso también es populismo. Y colchones. Y colchones, sí. Claro, aquí también hay populismo de izquierda y derecha, pero el populismo per se, yo coincido con un político que el otro día me decía, ojo con eso de satanizar el populismo, porque el populismo per se no es malo. Depende de cómo uses del populismo. Pero también ese populismo clientelar como este, me parece que le hace un daño terrible a la democracia. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la democracia, después de octubre en el Ecuador y en el resto de la región, está herida de muerte. Y creo que los políticos no han hecho ningún tipo de reflexión sobre lo que nos ha dejado octubre. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. A esto yo me refería con la venta de humo. Cierro rápidamente, solamente recordando algo. Hace algunos meses, y esto lo comentamos acá, el colega Javier Reyes, de Diario El Universo, le hizo una entrevista a Fernando Balda. En esa entrevista que me pareció muy reveladora, Fernando Balda dice que necesita $10,000 mensuales para vivir. Y que el dinero, digamos, lo recibe, son aportes, ¿no? Lo que decía. Para poderse desplazar, para mantener reuniones, para su equipo de trabajo, $10,000. Balda nunca aclaró de dónde recibe financiamiento para sus movilizaciones políticas. Ojo, solo dijo que tenía financistas. Sí, es una inquietud legítima que estoy planteando desde el punto de vista periodístico. A mí no me corresponde decir, Balda recibe financiamiento de fulano, sultano, mengano, perencejo. Bien habido o mal habido. Ese no es mi rol. Yo no tengo pruebas para decirlo uno o lo otro. Simplemente planteo esa inquietud. Al colega Javier Reyes del Universo no le dijo cuáles son los financistas. Sería interesante que transparente y que le diga al país quiénes son los financistas. El tema es ese. El tema es la venta de humo. 7:01 en la mañana, voy a la pausa. Al retornar, Punto Ciencia, estaremos hablando justamente con nuestro invitado de la Escuela Politécnica Nacional. Luego, el doctor Fausto Jarrín Terán, abogado que patrocina la defensa del expresidente Rafael Correa. Después, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Y más adelante, Juan Sebastián Roldán. Ese es nuestro menú informativo de entrevistas para la jornada de hoy. 7:01 en la primera hora.